Bueno, muchachos, ustedes ponen a hacer ese gráfico y si lo desarrollan, después me lo muestran de pronto en alguna asesoría. La idea de todos modos de eso, de esa compactación, es generar esa curva y con la curva poder determinar precisamente cuál debe ser la densidad en el terreno. Y para poder en el campo determinar si llegamos a la densidad que se esperaba en el laboratorio, tenemos que hacer uso de lo que es el método del cono de arena. Entonces, por favor, también me buscan y revisan bien cómo es que se desarrolla el ensayo de laboratorio del cono de arena. Y vamos a empezar con el tema que tiene que ver con formas del agua en el suelo.
Resulta que acontece que dentro de los temas de esos que les dije que miraran de el ensayo de permeabilidad de cabeza constante y cabeza variable, son condiciones que se nos van a presentar en los suelos. Pero vamos a primero a entender cómo, de qué forma nos podemos encontrar nosotros agua precisamente al desarrollar alguna excavación, alguna exploración del suelo. O por qué se presenta precisamente esa agua, qué tipo de relación mantienen respecto del suelo.
Entonces, dentro de las formas del agua en el suelo, aquí vamos a tocar de pronto temitas que obviamente todos de cultura general, de física, ya sabemos, ya conocemos. Pero dentro de esos existen tres grandes grupos de los cuales podemos encontrar precisamente de cómo se encuentra esa agua ahí en el terreno como tal. Entonces está el agua gravitacional, que se subdivide en agua freática y no freática. Esa parte de lo de freático y no freático es precisamente de qué pasa mientras está haciendo un recorrido el agua de precipitación, es decir, el agua lluvia. Entonces, el suelo, por tener sus vacíos, sus poros y demás, deja penetrar el agua. Entonces, hay ciertas condiciones que van formando precisamente lo que ya hemos hablado en otros casos respecto del nivel freático o capa freática, ¿sí? Aparte de esa, tenemos otra agua, que esta ya es más respecto de otras situaciones que se pueden presentar dependiendo de los contenidos de agua que se tengan, es decir, de cómo ya esté esa agua, digamos, contenida en algún espacio. Tenemos lo que es el agua absorbida, la humedad de contacto, el agua capilar, el agua higroscópica y el vapor de agua en los poros. Dentro de esas existen varias, empezando por la capilaridad, son condiciones físicas que se presentan dependiendo de, de que se den, digamos, lo necesario para que se presenten esas propiedades en el suelo. Por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con la capilaridad es, así como los cabellos, realmente son tubitos de un diámetro muy pequeño. ¿Y qué es lo que pasa cuando se tiene algo capilar? Pues que si ese tubito de diámetro muy pequeño entra en contacto con el agua, ella empieza a subir. Es decir, prácticamente está desafiando la aceleración de la gravedad, que lo que hace siempre es bajar. Entonces, bajo ciertas condiciones, eso se nos puede presentar y en los suelos se nos puede presentar. De hecho, que cuando estemos ya en el tema de esfuerzos efectivos, esfuerzos normales, esa parte de capilaridad interviene de manera importante. Y para ella vuelven a intervenir tanto cuestiones que aprendimos desde granulometría como de lo que acabamos de aprender en relaciones gravimétricas y volumétricas. Eh, sobre cómo se van desarrollando o cómo son las condiciones desde el punto de vista físico. Vamos a mirar un momentico eso. De cómo vamos a empezar a identificar o a encontrar precisamente esa agua en el suelo. Es decir, bajo qué condiciones se nos pueden presentar ese tipo de fenómenos. Entonces vamos con el primerito, con lo que tiene que ver con la gravitacional.
Profesor, qué pena, es que el internet mío lo tengo lento. Disculpe, ¿cuál es el laboratorio que tenemos que investigar? El que tiene que ver con el ensayo del cono de El arena, cono de arena. del cono de arena. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo. Me grabo la sesión anterior. De todos modos, pues ahí en la grabación, pues queda ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del agua gravitacional, ¿sí? Es la que
por acción de la gravedad, penetra en el suelo. Es decir, cuando llegue la precipitación, el agua lluvia, empezará a tener un recorrido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es freática y cuándo no es no freática? No freática es justo cuando está en el recorrido antes de formar parte de lo que es la capa freática, napa freática o manto freático. Es decir, eso que nosotros ya definimos de un poco de agua y una altura de referencia respecto de algún nivel. Eso es lo que es el nivel freático. Y en ese punto en particular es lo que ya sabemos que es presión atmosférica igual a cero, ¿sí? Entonces, hasta antes de que esa agua haga su recorrido, entonces mientras el agua está haciendo ese recorrido cuando empieza a penetrar el suelo, mientras está ahí, eso es lo que se conoce como agua no freática. Y cuando ya se ha depositado dentro de la napa freática como tal, ¿sí? En ese momento, cuando ya se deposita ahí, esa agua, ahí es donde se convierte en agua freática, tal cual. Entonces, el agua gravitacional es obviamente porque su recorrido está generándose por acción de la gravedad. Ojo,
Aunque nosotros de aquí en adelante vamos a tratar muchas cosas que tienen que ver con el agua en el suelo, respecto de momentos estáticos, realmente el agua nunca está totalmente detenida. Es decir, no es como cuando construimos una piscina, sí, es decir, lo tenemos el agua dentro de algo contenida, sino que realmente el agua está en continuo movimiento, está en flujo. Lento o rápido, depende del suelo, depende de qué tan, digamos, tantos vacíos o menos vacíos tiene para permitir de que el agua fluya con facilidad o no, ¿sí? A eso es que nos referimos. Muchachos, son las 9. Respecto ¿de qué? De los temas. No, definitivamente la otra semana continuamos todavía con este tema de permeabilidad porque necesitamos llegar a lo de los ejercicios, así hayan investigado. Hoy, si Dios quiere, de hoy a mañana, yo les voy a dejar un taller con ejercicios, ¿sí? Para que empiecen a trabajar. Y sobre eso, de todos modos, cualquier duda, me la preguntan en horarios de asesoría. Lo que tiene que ver con el parcial, justo cuando terminemos el tema de permeabilidad, lo de formas del agua en el suelo es rapidito ya lo que nos falta. Lo terminamos y hacemos la cuestión de la explicación real del ensayo de laboratorio de cabeza constante, de cabeza variable. Vemos su formulita y su aplicación directa en los temas del suelo. Apenas terminemos eso, de una vez podemos realizar el parcial porque ya tendríamos todos los temas vistos. O sea que la próxima semana terminamos los temas, profesor. Sí, terminamos temas. Sí. ¿Quedaría el parcial para la otra semana? Depende, si de pronto el martes llegamos a terminar sin ningún problema, porque es que los ejercicios de permeabilidad son muy sencillos, son prácticamente reemplazo de fórmulas y digamos muchas de las fórmulas que intervienen nosotros ya las hemos trabajado. Entonces no es que vamos a empezar a mirar algo de cero, sino de una vez nos vamos a su aplicación. Entonces los ejercicios de esos son prácticamente, digamos, dos tipos y eso se ven perfectamente en una clase corta. Entonces, si es el caso, el martes podríamos estar terminando y de pronto dejamos para la siguiente semana el parcial o miramos a ver, eso igual lo hablamos sin ningún problema. La cuestión sí es que obviamente yo les voy a dejar el taller para que tengan más ejercicios para poder desarrollar, es decir, que no se queden cortos a la hora de la aplicación. Incluso de pronto les dejo también un ejemplo desarrollado respecto de todo lo que tiene que ver con el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas e incluye lo que es el tema de compactación, ¿sí? Para que tengan, digamos, toda la referencia. ¿Listo, muchachos? Listo, ingeniero. Ok. Entonces nos estamos hablando si Dios quiere.